El comandante Hake Sullivan se paró en el centro de la enorme cámara con las manos juntas a la espalda del espacio alrededor. Se estiró más alto que cualquier edificio en la Tierra y se sentaron 47 especies alienígenas diferentes. En un círculo a su alrededor, son formas extrañas apenas visibles en la tenue luz. Algunos tenían 4 brazos, otros tenían tentáculos en lugar de piernas, algunos brillaban con sus propia luz interior. Todos ellos lo miraban fijamente con lo que él solo podía adivinar era disgusto. El aire sabía metálico y Hake equivocado lo había estado respirando durante 3 días desde que llegó a Nexus. Prime, esta estación espacial gigante era el centro del gobierno galáctico donde todos las decisiones importantes se tomaron hoy. Estaban decidiendo qué hacer con la humanidad. La doctora Lisa Park se sentó en él. Pequeña sección reservada para humanos. Seguía ajustando su tableta tratando de mirar. Hake, ocupado, sabía que estaba nerviosa. Todos eran el almirante Ben Carter sentado a su lado. Su uniforme militar era nítido a pesar del largo viaje desde la Tierra que mostraba su rostro. Nada más que Hake pudo ver la tensión en sus hombros. Un sonido bajo llenó él. Cámara fue la llamada al orden, aunque sonaba más como una ballena moribunda que cualquier cosa civilizada. Las criaturas a su alrededor se acomodaron en lo que pasara por posiciones sentadas en sus diversas A. El líder de Muncell, Sarik Rose, desde su plataforma, de velar era antiguo incluso para su especie. Estándar, su piel parecía cuero viejo y sus antebrazos se movieron hacia adentro. Patrones que le dolían ver cuando hablaba un dispositivo de traducción convertían sus palabras en inglés. Estamos aquí para juzgar a las especies conocidas como humanos, Arfik dijo. Su voz resonó en el vasto espacio por el que han sido miembros de nuestra federación. 50 años en ese tiempo han demostrado ser violentos, impredecibles y peligroso para la paz galáctica. Hake sintió que se le apretaba la mandíbula. 50 años de cooperación, y así fue como se les pagó. Se llamó al primer testigo. El comandante Vela del colectivo sintético comenzó a enumerar crímenes humanos. El ataque a bases piratas en el borde exterior, sin la debida autorización. Rescate de prisioneros Korik de esclavistas a pesar de las órdenes explícitas de no interferir. El desarrollo de nuevas armas sin someterlas a la aprobación del Consejo. Cada acusación enfureció a Hake. Un ejemplo fue un caso en el que los humanos habían hecho lo correcto incluso cuando significaba rompiendo estúpidas reglas. Llamaron a la doctora Park y luego caminó hacia el centro de él. Cámara con la cabeza alta. Hake admiró su coraje. Ella comenzó a presentar el lado humano de la historia. En 50 años, los médicos humanos han salvado a más de 2.000 millones de vidas en toda la galaxia. Ella dijo que los ingenieros humanos han construido estaciones que albergan civilizaciones enteras. Exploradores humanos han descubierto 43 nuevas mundos habitables y los compartió libremente con todas las especies. Ella se detuvo. Pantallas holográficas que muestran hospitales humanos, escuelas y centros de investigación. Imágenes de científicos humanos trabajando junto a extraterrestres para resolver problemas complejos. Imágenes de pacificadores humanos protegiendo los campamentos de refugiados en mundos distantes. Los humanos han contribuido más a civilización galáctica en 50 años que algunas especies tienen en Mildiar Park. Continuó. Sí, tomamos decisiones rápidas. Sí, a veces actuamos sin esperar aprobación, pero actuamos para salvar vidas y proteger a los inocentes. La cámara estaba silencio por un momento. Luego Sarfik habló de nuevo. El humano presenta hechos, pero ignora la verdad más profunda. Los humanos son creadores de caos. Interrumpen el orden que ha mantenido la paz durante milenios. Su rápido avance amenaza la estabilidad. Hemos trabajado tan duro para lograr otro miembro del Consejo separó. Este era de la comunión etérea, una especie que parecía una medusa flotante hecha de luz. Su voz reducida era musical. Pero en frío hemos observado patrones de comportamiento humano durante 5 décadas que muestran agresión excesiva, expansión territorial y resistencia a la autoridad apropiada. Lo más preocupante es su tasa reproductiva y avance tecnológico. Crecen demasiado rápido, aprenden también rápidamente y se niegan a aceptar su lugar en el orden establecido. Hake no pudo. Quédate callado por más tiempo. ¿A qué lugar llamó? ¿Te refieres al lugar donde nosotros haga todo el trabajo peligroso mientras se sienta cómodamente y establezca las reglas en la cámara? Estallaron en sonidos extraños. Algunos estaban claramente enojados, otros parecían conmocionados. Sartik levantó los 4 brazos. Por silencio, el humano demuestra nuestro punto. Él dijo que no
Respeto por el procedimiento adecuado sin comprensión de su posición, esto es. Exactamente porque no pueden permanecer en el espacio civilizado, el almirante Carter se puso de pie. En la galería, comandante Sullivan, recuerde dónde se encuentra, dijo. En silencio. Pero Hake pudo ver aprobación en los ojos del anciano. El juicio continuó. Durante horas más testigos hablaron contra la humanidad, hablaron de humanos. Imprevisibilidad. Como si fuera una enfermedad, se quejaron de la innovación humana. Como si fuera un crimen. Hicieron que la humanidad pareciera animales peligrosos que necesitaban. Para ser enjaulados finalmente llegó el momento del veredicto que los miembros del Consejo emitieron. Ruidos y gestos extraños. Hake asumió que estaban votando. El proceso tomó casi 1 hora. Sartik volvió a ponerse de pie por decisión unánime del Consejo Galáctico. La especie conocida como humanos es expulsada del espacio de la Federación a todos los humanos. Las estaciones y embarcaciones de colonias deben retirarse del territorio del Consejo dentro de 1 año estándar. Ningún humano puede ingresar a ningún sistema bajo la protección del Consejo después de esa fecha en que la Cámara se quedó en silencio. Hake sintió que las palabras lo golpearon como físicamente. Golpes, expulsados, exiliados, arrojados a la oscuridad, más allá del punto del borde exterior. Pero entonces sucedió algo extraño en lugar de desesperación. Hake sintió una sonrisa tirando de él. Sus labios miró los rostros a su alrededor, estas antiguas especies que pensaban. Acababan de resolver un problema. No tenían idea de lo que habían hecho. Hake Step. Adelante. ¿Quieres dar un discurso sobre por qué esta decisión es incorrecta? Dijo. Pero no escucharás de todos modos. Has decidido que los humanos son demasiado peligrosos para vivir contigo bien. Pero cometió un error. Hizo una pausa mirando directamente a Sartik. ¿Crees que eres castigándonos? ¿Crees que el exilio nos romperá o nos hará desaparecer? Pero estás equivocado. No solo estás desterrando humanos de tu espacio, nos estás desatando. El sonido alienígena comenzó de nuevo, pero Hake siguió hablando más allá de tú. Fronteras, construiremos algo nuevo, algo mejor, y cuando lo recordemos este día, recuerda que tuviste la oportunidad de ser parte del futuro de la humanidad y elegiste ser parte de su pasado. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. El Dr. Park y el almirante Carter se unieron. Él detrás de ellos. El consejo continuó con sus ruidos enojados mientras llegaban. La puerta. Hake miró hacia atrás por última vez. Nos vemos por ahí, dijo a los tres. Los humanos salieron juntos de la cámara. En unas pocas horas comenzarían el viaje de regreso a la Tierra. En unos pocos meses lo harían. Comienza la mayor migración en la historia galáctica. El Consejo Galáctico pensó que habían terminado con un problema. En cambio, acababan de crear su mayor desafío. Le habían dado a la humanidad algo que nunca antes habían tenido: completa libertad para ser ellos mismos. Hake Sullivan sonrió mientras la puerta se cerró tras ellos. La verdadera aventura estaba a punto de comenzar. El capitán Alex Morgan se paró en el puente del Nuevo Horizonte y vio cómo la Tierra se hacía más pequeña en la pantalla de visualización detrás. Su barco, una línea de embarcaciones, se extendía por miles de kilómetros de carga de barcos coloniales. Los buques de investigación de transportistas y los cruceros de escolta se movieron juntos en él. La flota más grande que la humanidad haya reunido jamás. Había pasado 1 año desde el veredicto del Consejo Galáctico, 1 año para prepararse para el viaje más grande en la historia de la humanidad que Alex había pasado todos los días de ese año asegurándose de que estuvieran listos con de final capitán sus comunicaciones. El oficial reportó 2.473 barcos en la población del convoy 47. Millones de humanos, más suministros y equipo. Alex asintió con la cabeza. Era una buena comienzo, pero solo un comienzo. Esta fue solo la primera ola, que seguirían más flotas a medida que la humanidad abandonó cada mundo y estación en el espacio. El Consejo. La puerta del puente abrió y entró la ingeniera Rosa Martínez. Parecía cansada pero emocionada. Rosa tenía apenas dormí el año pasado diseñando nuevos barcos y actualizando los viejos para él. Largo viaje por delante, capitán. Tengo el informe final sobre las modificaciones del barco. Ella dijo que entregarle una tableta ahora mejorado cada embarcación de la flota. Soporte vital, mejores motores y naves más fuertes que las naves coloniales puedan sostener sus poblaciones por hasta 5 años sin reabastecimiento. Alex sonrió y los nuevos diseños. Los ojos de Rosa iluminaron. Los astilleros terminaron el primer lote ayer mismo. 20 buques de exploración con construcción modular que pueden reconfigurarse para investigación minera o defensa, dependiendo de lo que encontremos por ahí a través de la
Ver pantalla, Alex pudo ver algunas de esas nuevas naves de las que se veían diferentes. Cualquier cosa que la humanidad haya construido antes, más elegante, más eficiente, diseñada para desafíos desconocidos en lugar de conocidos. Problemas. La voz del director Paul Johnson llegó a través de la comunicación del barco. Estaba coordinando todo el éxodo desde su barco de mando, el Liberty. Todos los buques. Este es el control. Johnson anunció que ahora estamos oficialmente más allá. Los límites del espacio del Consejo. Bienvenido a lo desconocido. Todo el mundo tiene tiempo para hacer. Los vítores de la historia resonaron por los pasillos del Nuevo Horizonte. Alex sintió una mezcla de tristeza y emoción. Estaban dejando atrás todo lo que los humanos habían construido en el espacio del Consejo, pero estaban también gratis. Por primera vez en 50 años, la comandante del Dock Kate Davis apareció en su pantalla de comunicación. Su nave exploradora, el Pathfinder, ya tenía 2 días de anticipación. La flota principal. Capitán Morgan, hemos encontrado algo interesante, dijo. Su imagen parpadeó debido a la transmisión de largo alcance. Hay un sistema estelar a unos 6 años luz de distancia, 3 planetas habitables ricos en campos de asteroides, y sin signos de presencia del Consejo, ningún signo de otra vida. Alex le preguntó a Doc Kate. Pausa. Esa es la parte interesante. Detectamos estructuras artificiales en el sistema exterior. Son viejas, muy viejas, pero definitivamente no es natural que alguien estuviera aquí antes que nosotros. Alex sintió que su pulso se aceleraba. Las antiguas ruinas alienígenas eran exactamente el tipo de descubrimiento que podría cambiarlo todo. Sigue escaneando. Ordenó que investiguemos cuando llegue la flota principal. Durante los siguientes días, llegaron más informes del sistema de equipos Scout. Después de el sistema mostró el mismo patrón de mundos habitables que el Concilio nunca se había molestado en explorar, a menudo con rastros de civilizaciones antiguas. Roses pasó su tiempo estudiando los datos del escáner. No tiene sentido que ella. Le dije a Alex durante la cena que estos sistemas son perfectos para la colonización. ¿Por qué no lo hicieron? El Consejo les reclama que tal vez estaban demasiado lejos de sus rutas comerciales establecidas que Alex sugirió, o tal vez pensaron que las ruinas eran peligrosas, o tal vez solo eran perezosas, dijo Rosa con una sonrisa también. Cómodos en sus viejos sistemas para molestarse con la exploración, Alex pensó que las especies del Consejo eran antiguos, la mayoría de ellos miles de años más viejos que la humanidad, que habían crecido cómodos con sus territorios establecidos y formas de hacer las cosas. La exploración significaba riesgo y parecían al haber perdido el gusto por el riesgo hace mucho tiempo. La flota alcanzó el primer sistema prometedor después de 2 semanas de viaje. Alex lo llamó Nuevo Edén, aunque sabía que ese nombre probablemente cambiaría una vez que establecieran una colonia permanente. El comandante Davis se reunió con ellos en el borde de los sistemas con noticias emocionantes. Encontramos la fuente de esas estructuras artificiales. Ella informó que es una estación espacial enorme y muy vieja. La mayor parte está muerta, pero algunas secciones aún tienen poder. Alex tomó la decisión de inmediato. Vamos a investigar si es seguro. Podríamos haber encontrado nuestro primer hogar real. La exploración de la antigua estación llevó 3 días. Equipos de científicos e ingenieros y el personal militar trabaja en conjunto para mapear sus corredores y sistemas. Lo que ellos encontré asombrados a todos. La estación fue claramente construida por una civilización avanzada, pero no una que ningún humano alguna vez había oído hablar. De que la arquitectura era hermosa pero práctica, diseñada para seres de aproximadamente tamaño humano. Lo más importante es que gran parte de la tecnología Amy Chun, la científica jefe de la expedición, hizo el descubrimiento más importante. Estas no son ruinas, anunció sobre la flota. Sistema de comunicación. Esto es un regalo. Explicó lo que su equipo había encontrado. Los sistemas informáticos de la estación contenían vastas bases de datos de cartas estelares de información que mostraban miles de imágenes inexploradas, especificaciones técnicas de sistemas para motores avanzados, armas y vida, sistemas de soporte. Increíblemente, una biblioteca completa de información científica y conocimiento cultural de una especie que había desaparecido hacía mucho tiempo. Se llamaban a sí mismos los constructores. Dr. Chun continuó: según lo que podemos traducir hasta ahora, eran exploradores como nosotros. Se extendieron por todo toda la región del espacio, estableciendo estaciones de paso e instalaciones de investigación. Luego, algo pasó. Desaparecieron, pero dejaron atrás sus conocimientos. Alex sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. ¿Alguna idea de qué les pasó? Todavía no. El doctor Che admitió.
Pero hay referencias a algo que llamaron la Guerra del Consejo. Necesitamos más tiempo para traducir los registros en las próximas semanas. La flota se extendió por el Nuevo Edén. Sistema. La primera colonia humana permanente comenzó a construirse en el tercer planeta. Mundo con vastos océanos y continentes perfectos para operaciones mineras de asentamientos humanos iniciadas en el cinturón de asteroides. La antigua estación se convirtió en el primer centro de investigación de la humanidad en el DOT de la región desconocida. Pero el más importante, el descubrimiento vino de la comandante Davis y sus exploradores. Habían encontrado evidencia de que la humanidad no estaba sola en el exilio. Hay otras especies aquí. Davis. Reportado durante una sesión informativa para toda la flota, encontramos escombros de barcos que no coinciden. Cualquier consejo diseña que alguien más esté viviendo en estas regiones y han estado aquí. Durante mucho tiempo, el director Johnson tomó la decisión que daría forma. Futuro de la humanidad, vamos a encontrar a estos otros exiliados. Anunció sí. Son refugiados como nosotros. Tal vez podamos ayudarnos unos a otros si son hostiles. Necesito saberlo. Alex se ofreció como voluntario en el New Horizon para liderar la misión de búsqueda mientras su barco se preparaba para partir. La creciente colonia detrás de pensó en cuánto había cambiado en solo unos pocos meses. Habían venido aquí como exiliados expulsados del espacio civilizado, pero ya estaban descubriendo maravillas que el concilio nunca había imaginado: tecnología antigua, nuevos mundos y él. Posibilidad de aliados entre las estrellas de Rosa. Se unió a él en el puente mientras ellos. Preparado para partir. ¿Sabes lo que creo que ella dijo viendo crecer las luces de la colonia? Distante. ¿Qué es eso? Creo que el consejo nos hizo un favor. Ella dijo con una sonrisa. Trataron de castigarnos enviándonos al peor lugar que podían imaginar. En cambio, nos enviaron al mejor lugar. En la galaxia. Alex se rió. Ella estaba justo aquí. La humanidad era libre de ser ella misma. Libre para explorar, innovar, asumir riesgos y tomar decisiones rápidas. Libre para construye algo nuevo en lugar de tratar de encajar en algo viejo. El nuevo horizonte saltó a más rápido que la luz. Velocidad adentrándose más en lo desconocido detrás de ellos. New Eden continuó creciendo. Por delante de ellos, la galaxia esperaba que el Consejo intentara acabar con la humanidad. Historia, en cambio, le acababan de dar el comienzo perfecto. Gobernador Sam Wright se paró en el balcón de su oficina y miró hacia la ciudad de New Terra 25. Habían pasado años desde que los primeros colonos humanos desembarcaron en este mundo. Lo que había sido comenzó como refugios temporales. Ahora era el hogar de 5 millones de personas repartidas por la ciudad. Estirado por kilómetros en todas direcciones, edificios humanos mezclados con estructuras basados en antiguos diseños alienígenas que habían encontrado en las ruinas. Parques y jardines llenó los espacios entre los distritos. Los aviones aéreos se trasladaron organizados, mientras los ascensores orbitales transportaban carga así desde las estaciones espaciales sobre Dot. Sam sonrió mientras observaba a él. Calles concurridas debajo. Los niños jugaban en los parques o sus padres trabajaban en oficinas y fábricas que producían bienes para docenas de mundos. Estos ya no eran refugiados, eran ciudadanos de algo nuevo y en crecimiento. Dot Diarami. Chun llamó a la puerta de su oficina y entró sin esperar permiso. Después de todos estos años, todavía se entusiasmaba con sus descubrimientos como una niño con un juguete nuevo. Sam, necesitas ver esto. Ella dijo que llevaba un portátil. Unidad de visualización. Mi equipo acaba de terminar de traducir otra sección de los archivos del constructor. Esto lo cambia todo. Pensamos que sabíamos sobre esta región del espacio. Sam también le hizo un gesto para que se sentara. Amy había estado estudiando las ruinas antiguas desde el día en que llegaron. Su trabajo le había dado a la humanidad tecnologías que eran décadas por delante de todo lo que poseía el Consejo. ¿Qué encontraste esta vez? Le pidió a Doi que activara la pantalla que mostraba un mapa tridimensional de los locales. Espacio. Los constructores no eran solo una especie, eran una alianza de 12 diferentes razas trabajando juntas para explorar y colonizar toda esta región. Y Sam no desaparecieron. Fueron destruidos. El mapa cambió mostrando él ubicación de antiguos campos de batalla y mundos destruidos. El Consejo no solo desterraron especies problemáticas, las cazaron y acabaron con ellas. Los constructores fueron el último grupo en resistir y libraron una guerra que duró más de un año. Centuri. Sam sintió un escalofrío. Hace unos 800 años que los constructores perdieron, pero dañaron tanto la flota del Consejo que el Consejo decidió que esta región era demasiado peligrosa para ocuparla.
Es por eso que lo usan como una zona de exilio ahora antes de que Sam pudiera responder a una alarma. Sonó en todo el edificio su sistema de comunicación, se activó automáticamente Gobernador Wright, este es. General Rick Thompson, tenemos una nave no identificada acercándose al sistema. No es diseño humano y no responde a nuestras señales que Sam miró. Amy, podría ser los otros exiliados a los que hemos estado buscando. Se apresuraron a ir. El centro de comando en el sótano del edificio gubernamental. El general Thompson ya estaba allí con su personal. Estudiando pantallas dispersas e información táctica, Rick Thompson había construido el Fuerza de Defensa Colonial de la Nada a una de las organizaciones militares más efectivas en el espacio conocido sus naves. Eran más pequeños que los barcos de consejo, pero más rápidos y maniobrables. Sus soldados entrenaban constantemente y se adaptaban rápidamente a nuevas situaciones. ¿Qué sabemos sobre el barco? Sam preguntó. Es viejo pero bien mantenido, respondió Thompson. El diseño sugiere que está construido para exploración de largo alcance en lugar de combatir. Lo interesante es que está usando una frecuencia de comunicación que, encontrado en los archivos del constructor en la pantalla principal, podían ver al alienígena. Embarcación tenía aproximadamente el tamaño de un crucero humano, pero con un diseño completamente diferente. Forme curvas suaves en lugar de bordes angulares y cúbralas con símbolos que parecían cambiar y cambiar mientras observaban al señor. Uno de los oficiales de comunicación gritó que estamos recibiendo un transmisión. Está en un idioma desconocido, pero la computadora está tratando de traducir. Usando las bases de datos lingüísticas del constructor, la traducción llegó rota y no estaba claro, pero el significado era obvio que los extraterrestres estaban pidiendo permiso para enfoques. Se identificaron a sí mismos como refugiados que buscan refugio seguro. Déjenlos. Ven, decidió Sam, pero mantén nuestras defensas listas. La nave alienígena aterrizó en el puerto espacial principal. Una hora después, Sam, Amy y el general Thompson se reunieron con el visitantes con escolta diplomática completa y equipo de seguridad. Los extraterrestres que emergieron desde el barco no se parecía en nada a ninguna especie que Sam hubiera visto. Eran altos y delgados con antebrazos y piel que cambiaban de color en función de sus emociones. Su líder se acercó lentamente haciendo gestos que parecían pacíficos al El dispositivo de traducción funcionó mejor a corta distancia. Saludos, constructores de este lugar. El extraterrestre dijo que soy el guardián Belmer de la gente que hemos ido. Observando su crecimiento con gran interés, Sam dio un paso adelante. Bienvenido a New Terra. Soy el gobernador Sam Wright representando a las colonias humanas. ¿Son refugiados como ustedes? La piel alienígena cambió a un tono más claro que indicó el escáner de Amy. Significaba diversión o placer. Refugiados y el Consejo nos echó hace 300 años. Por negarse a someterse a sus restricciones culturales. Hemos estado viviendo en las regiones profundas desde el siguiente. Pocas horas. Belner les contó una historia asombrosa. Los Kae no fueron los únicos exiliados. Especies aún vivas, había docenas de ellas esparcidas por cientos de estrellas. Sistemas más allá del espacio de la consola. Todos ellos habían estado construyendo nuevas civilizaciones. Si bien el ayuntamiento creía que simplemente habían desaparecido, hemos estado esperando el momento adecuado para revelar. Nosotros mismos, explicó Belmer, su gente nos mostró que ese momento ha llegado. Te has fortalecido rápidamente y has adaptado la tecnología Vilde mejor que nadie que hayamos visto. Dr. Chun se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Conocías a los constructores con los que luchamos junto a ellos en él? Guerra final. Wilmer respondió cuando la derrota se aseguró de que los ayudáramos a ocultar sus conocimiento para las generaciones futuras. Esperaban que algún día otros lo hicieran. Venga, ¿quién podría usarlo sabiamente? El general Thompson hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Hay otros como nosotros? Especies que podrían funcionar juntas. La piel de Belmer volvió a brillar. Muchas otras con las que hemos estado en contacto. 17. Diferentes civilizaciones en el exilio. Todos hemos estado esperando un catalizador, una especie lo suficientemente dinámica como para únete a nosotros. Creemos que los humanos podrían ser ese catalizador. La reunión continuó durante horas. Elmer compartió cartas estelares que mostraban las ubicaciones de otras comunidades de exiliados que él describió tecnologías y recursos que podrían beneficiar a todos. Lo más importante es que ofreció algo que Consejo nunca había proporcionado: una verdadera asociación entre iguales. Sam hizo él decisión que cambiaría la historia galáctica. Proponemos una alianza, dijo. No liderazgo humano,
sino cooperación genuina entre todos los pueblos en el exilio. Juntos podemos construir algo que la galaxia nunca ha visto las negociaciones. Tomó 3 semanas que representantes de múltiples especies exiliadas llegaran a New. Terra Humans trabajó con los ingenieros de Ketur, los científicos de Silit y Vortak. Asesores militares. La diversidad fue asombrosa y desafiante, pero de alguna manera. Trabajó Maya Rodríguez, una joven piloto humana. Jugó un papel crucial en el proceso. Ella tenía un don para comprender la psicología alienígena y se desempeñó como traductora no oficial entre especies que tenían dificultades para comunicarse entre sí. Su trabajo ayudó a cerrar brechas que la diplomacia formal no pudo. La Alianza del Exilio se formó oficialmente en una ceremonia transmitida a través del espacio humano. Y a todas las civilizaciones ocultas del exilio, 12 especies firmaron la carta con más. Se espera que se una más tarde. El gobernador Wright pronunció el discurso final de la ceremonia. Hoy demostramos que el exilio no es castigo. Él dijo, es una oportunidad. El Consejo trató de rompernos separándonos unos de otros. En cambio, nos dieron la oportunidad de encontrarnos unos a otros. Otro y construir algo mejor. La celebración duró días, pero incluso cuando todos sabían que esto era solo el comienzo. La alianza ahora. Recursos y tecnología controlados que rivalizaban con el poder del Consejo. La pregunta, ¿qué harían con eso? El general Thompson se reunió con sus nuevos homólogos alienígenas para hablar sobre asuntos militares. Cooperación. El Dr. Chun organizó proyectos de investigación conjuntos que podrían avanzar. Tecnología de todos. El gobernador Wright estableció acuerdos comerciales e intercambios culturales, pero lo más. Un desarrollo importante provino de una fuente inesperada. Los exploradores de largo alcance informaron que los barcos del Consejo habían sido avistados cerca del territorio de la Alianza. El periodo de exilio estaba terminando y el Consejo estaba empezando a darse cuenta de lo que habían creado. Sam se paró de nuevo en su balcón, observando la ciudad que había crecido más allá de sus sueños más salvajes en la distancia. Él podría ver equipos de construcción trabajando en proyectos de expansión humanos y extraterrestres. Trabajaron codo a codo construyendo algo que nunca había existido antes de la. El Consejo había exiliado a especies individuales pensando que resolvería sus problemas. En cambio, habían creado una confederación de marginados que compartían una causa común y propósito común. Habían dado a los pueblos más innovadores de la galaxia la libertad de innovar juntos. Pronto, el Consejo se daría cuenta de su error, pero para entonces sería demasiado tarde para deshacer. Lo que habían hecho. La era del exilio era terminar. La era de la alianza había comenzado. La presidenta Nicole Foster se paró en la sala de guerra en las profundidades de la ciudad capital de Terra Prime estudiando las tácticas. Pantallas se cubrían todas las paredes. Habían pasado 50 años desde que la humanidad nació. Se exilió y ahora dirigía la Unión Colonial Humana que controlaba más de 100 sistemas estelares y gobernó a 50.000 millones de personas. Los números fueron impresionantes, pero no eran porque sus asesores parecían preocupados. La verdadera preocupación eran las marcas rojas que aparecían en las cartas estelares. Los barcos de Consejo se acercan cada semana al territorio de la Alianza. Almirante Chris Anderson señaló los últimos informes de inteligencia que ya no solo están explorando la señora Presidenta 3. Las flotas de Consejo se han trasladado a las áreas de preparación cerca de nuestras fronteras, nuestros espías adentro. Informe espacial del Consejo. Preparativos militares masivos. Nagal estudió el información cuidadosamente. Chris había transformado la pequeña flota exiliada de la humanidad en algo que el Consejo nunca había imaginado. Sus barcos usaban tecnología que hizo que los barcos de Consejo parecieran reliquias antiguas. Sus tácticas enfatizaban la velocidad y coordinación que ningún consejo militar rígido podría igualar. ¿Qué pasa con nuestros aliados? Nicole le preguntó al embajador del DOT. Tony Clark respondió desde su posición cerca del centro de comunicaciones que la alianza se mantiene firme en que las 2 especies han prometieron su total apoyo. Los que te están proporcionando sus escudos de cambio de fase. Ezid está compartiendo sus armas cuánticas y los Bortotok han comprometido toda su flota de batalla. Tony había pasado años construyendo relaciones dentro de la alianza, asegurándose de que el rápido crecimiento de la humanidad no amenazara su socio. Su trabajo había creado algo sin precedentes, un galáctico alianza basada en el beneficio mutuo en lugar de la dominación. Entró la doctora Ellen García. La sala llevaba un blog de datos seguros. Sus equipos de investigación habían estado trabajando día y noche en aplicaciones militares de
Wilder Technology, lo que habían creado, estaba más allá de todo lo que la galaxia había visto. Antes de que la señora presidenta tenga el informe final sobre el proyecto Sadops, ella dijo: la nueva tecnología de cambio de fase está lista para el despliegue en toda la flota que nuestros barcos pueden. Ahora existen parcialmente en dimensiones paralelas, lo que los hace casi imposibles de atacar con armas convencionales. Nicole sintió una mezcla de orgullo y preocupación de que la humanidad había llegado tan lejos de los refugiados que abandonaron el espacio de consejo hace décadas, pero con gran poder llegaron. Gran responsabilidad, y las decisiones que tomaran las próximas semanas afectarían miles de millones de vidas. La crisis comenzó 2 días después. Una patrulla del Consejo atacó un convoy comercial de la Alianza en espacio neutral, alegando que las naves amenazaban la seguridad del Consejo. El ataque estaba destinado a ser una incursión simple diseñada para probar las capacidades de respuesta de la Alianza. En cambio, se convirtió en un desastre para las fuerzas del Consejo que el almirante Anderson había sido esperando algo como esto. Sus barcos de escolta estaban escondidos cerca esperando exactamente este tipo de provocación cuando los barcos de Consejo abrieron fuego contra buques de carga indefensos. El humano escolta se rebelaron. La batalla duró menos de 10 minutos. Consejo, naves que habían gobernado las rutas espaciales durante siglos, se encontraron enfrentando armas que no podían entender y defensas que no podían penetrar fase. Los vasos humanos desplazados aparecían y desaparecían como fantasmas, golpeando con precisión y desapareciendo antes de regresar. El fuego podría ser objetivo cuando se detuvieran los disparos. La mitad de la patrulla del Consejo fue destruida y el resto estaba a la deriva. Impotente en el espacio, el convoy comercial continuó su camino sin un solo. Las noticias de bajas de la batalla se extendieron por toda la galaxia en cuestión de horas. Consejo, las especies que habían descartado la amenaza del exilio de repente se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo completamente nuevo. Los refugiados que habían expulsado hace décadas se habían convertido en una potencia militar que podía destruir las flotas de Consejo sin romper el paso. El embajador Clark recibió una comunicación de emergencia del Consejo 3 días después de la batalla. Fue la primera contacto oficial entre la Alianza y el Consejo desde que comenzó el exilio. El Consejo exige un alto el fuego inmediato y la retirada de todas las fuerzas de la Alianza de los territorios en disputa. El mensaje decía: el incumplimiento resultará en una acción militar total contra todas las civilizaciones exiliadas. Nicole convocó una sesión de emergencia de los representantes del Consejo de la Alianza, de las 12 especies reunidas en persona y mediante comunicaciones seguras discuta su respuesta. El debate fue intenso pero breve. Cada especie tuvo no se doblegarían ante las amenazas de Consejo. Habían construido algo que valía la pena defender y estaban preparados para defenderlo. Envíe esta respuesta. Nicole le dijo al embajador Clark que la Alianza reconoce: sin autoridad del Consejo sobre nuestro territorio o nuestra gente, nos defenderemos contra cualquier agresión, pero no buscamos la guerra. La elección es tuya. La respuesta del Consejo llegó en forma de movimientos de flota en la semana más grande. La fuerza militar en la historia galáctica estaba reuniendo en los bordes del espacio de la Alianza más de 3.000 naves de 47 diferentes especies comandadas por los almirantes más experimentados que el Consejo pudo encontrar. Al Dr. García trabajando frenéticamente para completar los preparativos finales. Sus equipos instalaron nuevos sistemas de armas mejorados. Ciel se distribuyó la última tecnología de cambio de fase a todas las alianzas. También preparó algo más, una sorpresa que esperaba que hicieran. Nunca necesité usar DOT. El almirante Anderson comandó la defensa de la Alianza desde su buque insignia, el desafío que parecía su flota, pequeño en comparación con la armada del Consejo, pero no le preocupaban los números que tenía. Confiado en su gente y en su tecnología, el enfrentamiento duró 3 semanas y ambos bandos maniobraron para posicionarse, mientras que los diplomáticos hicieron intentos finales de resolución pacífica, pero todos sabían que se avecinaba la guerra. La única pregunta era cuándo y dónde comenzaría La respuesta llegó cuando las fuerzas de Consejo atacaron la estación de investigación de la Alianza en Kepler. Estación estaba destinado a hacer un ataque rápido para capturar la tecnología de la Alianza. En cambio, se convirtió en la chispa que encendió la galaxia en la batalla por la estación Kepler. Duró 6 horas. Se esperaba que las fuerzas del Consejo abrumaran a la pequeña guarnición de la Alianza. Rápidamente no esperaban que la guarnición luchara con armas que parecían ignorar las leyes de la física alianza. Los defensores usaron tecnología de cambio de fase para aparecer dentro de las naves del Consejo Quantum.
armas que atravesaban escudos convencionales y tácticas de coordinación que confundían a los comandantes de consejo que eran. Acostumbrados a batallas predecibles cuando llegaban refuerzos de la Alianza, la fuerza de ataque del Consejo ya estaba retirándose, pero el daño estaba hecho. Los primeros disparos de una nueva guerra galáctica habían. Despedida, la presidenta Foster se dirigió a la Alianza esa noche desde el centro de comando de emergencia. Sus palabras fueron: transmita a todos los mundos cada nave y cada puesto avanzado en el espacio de la Alianza durante 50 años. Hemos construido algo nuevo en la oscuridad más allá del espacio de consejo, dijo ella. Hemos creado una civilización basada en la cooperación en lugar de la dominación. Innovación en lugar de estancamiento, libertad en lugar de control. Ella hizo una pausa mirando directamente a la cámara. Un consejo ha elegido la guerra que creen que pueden destruir. Lo que hemos construido y nos devuelve el exilio o la extinción. Están equivocados los. La pantalla detrás de ella mostraba las posiciones relativas de las flotas de Consejo y la Alianza. Los números parecían abrumadores a favor del Consejo, pero Nicole sabía que los números no eran todo lo que no somos. Lucha por la conquista o la venganza. Ella continuó: luchamos por el derecho a. Existimos como pueblos libres, luchamos por el futuro que hemos construido juntos y nosotros. Ganaremos porque luchamos por algo que valga la pena morir por. El discurso terminó. Pero él. Continuaron los preparativos. El almirante Anderson finalizó sus planes de batalla, mientras el Dr. García completó sus preparativos finales. La embajadora Clark trabajó para mantener unidad de la Alianza a medida que la crisis se profundizaba. En los astilleros de todo el espacio de la Alianza. Los trabajadores completaron los últimos buques nuevos que se unirían a la próxima batalla. Estos no eran solo naves humanas, sino naves de la Alianza construidas con tecnología de 12 diferentes especies y tripulados por seres que habían elegido permanecer unidos. El Consejo esperaba enfrentarse a poblaciones dispersas de refugiados. En lugar de eso, se encontraron enfrentando a una alianza unificada que había pasado 50 años preparándose exactamente para. En este momento la era del exilio estaba terminando, la era de la guerra había comenzado y para él. Primera vez en la historia galáctica que el resultado no fue seguro. Emperador Daniel Aye se paró en la plataforma de observación de su buque insignia, la Alianza, observando él. Flota masiva que lo rodeaba. Habían pasado 75 años desde que la humanidad nació. Se exilió, ahora comandaba la fuerza militar más grande que tenía la galaxia alguna vez visto, preparándose para la batalla que decidiría el futuro de todas las civilizaciones. El título de emperador todavía le resultaba extraño a Daniel, incluso después de 5 años de haber sido elegido para el cargo por la gente del Imperio Terrano y la Alianza más amplia, con el entendimiento de que el mandato podía renovarse o terminarse cada década. Era la democracia la que llevaba la ropa de monarquía diseñada para proporcionar un liderazgo fuerte durante la flota en tiempos de guerra. La almirante Lara Guite se acercó desde la estación táctica con el cabello plateado atrapado. La luz de las estrellas distantes mientras revisaba los planes finales de batalla. Labra había pasado toda su carrera preparándose para este momento, construyendo una flota que pudiera desafiar el poder combinado de el conde final del Consejo Galáctico. Su Majestad dijo usando el título formal. Ese protocolo requería 4.000 barcos de la Alianza que representaran a las 17 especies miembros. La flota del Consejo es más grande, pero no por mucho, y nuestra ventaja tecnológica. Daniel asintió con la cabeza. La Alianza había crecido desde la primera. Comenzaron las escaramuzas. 5 especies más se habían unido después de ver cómo las fuerzas de la Alianza batalla realizada trajeron nuevas tecnologías, nuevas perspectivas y nuevas razones para luchar contra la opresión del Consejo. El director Kevin Park entró en la plataforma de observación portando lo último. La inteligencia informa que su red de espías había penetrado en todos los niveles del Consejo. La sociedad que brinda información que ha dado forma a la estrategia de la Alianza desde el principio. El liderazgo del Consejo es. Kevin dividido informó que la mitad de ellos quiere negociar un acuerdo, la otra mitad cree que la victoria total aún es posible. Sartik y la facción Velaryon. Convencido de que esta batalla pondrá fin a la amenaza del exilio para siempre, Daniel sintió una sonrisa amarga cruzar su rostro. Sartik estaba todavía vivo después de todos estos años, todavía convencido de que el antiguo concilio. Las formas eran superiores a todo lo que la Alianza había construido hoy. Una de ellas se demostraría que la canciller Eva Martínez estaba equivocada. Se unió a ellos en la ventana gráfica que ella
Había pasado meses tratando de encontrar una solución pacífica a la crisis, incluso cuando ambos bandos se preparaban para la guerra. Los esfuerzos diplomáticos habían fracasado, pero ella había ganado algo igualmente valioso. La autoridad moral que vino de agotar todas las alternativas a la violencia hizo un último intento esta mañana. Eva dijo en voz baja que le ofrecía consejo una asociación total en una nueva galaxia. Gobierno con igual representación para todas las especies Arctic lo rechazó sin, incluso consultando a los otros miembros del Consejo. ¿Qué dijo que preguntó Daniel? Que el Consejo nunca negociaría con refugiados y criminales, que el orden natural debe restaurarse con él. Especies antiguas en sus posiciones apropiadas de autoridad, Lava la revisó. Despliegue táctico. La flota de Consejo se está moviendo hacia la formación de ataque. Están dirigiéndonos directamente al Nexus Prime, tal como esperábamos. Nexus Prime, el mismo espacio. Estación donde la humanidad había sido condenada al exilio décadas atrás. El concilio la había elegido como su destino final. Fortaleza, creyendo que su importancia simbólica inspiraría a sus fuerzas a. Víctor y Daniel tenía planes diferentes para la antigua estación. Las dos flotas se encontraron en el espacio vacío alrededor de Nexus Prime 6 horas después. La armada del Consejo fue impresionante, miles de barcos que representan el acumulado. Poderío militar de 47 especies, su formación fue perfecta, su coordinación. Impecable, su confianza completa. Abrieron fuego primero como Daniel había sabido. Harían enormes rayos de energía y armas de proyectiles, llenarían el espacio entre las flotas. Era el tipo de batalla tradicional que el Consejo entendió, del tipo que habían estado luchando durante milenios. Exactamente 3 minutos parecía una batalla espacial normal. Luego la flota de la Alianza comenzó a demostrar lo que 75 años de innovación habían logrado en el cambio de fase de los barcos. A través de las líneas de batalla del Consejo que aparecen detrás de las formaciones enemigas antes de desaparecer, nuevamente armas cuánticas. Pasaron por escudos tradicionales como si no existieran naves de la Alianza. Coordinaron sus ataques con una precisión que ningún comandante del Consejo había visto jamás. Golpeando simultáneamente desde múltiples direcciones, las formaciones perfectas del Consejo comenzaron a desmoronar barcos que habían gobernado el espacio durante siglos y se encontraron indefensos ante armas que no podían entender y tácticas que no pudo contrarrestar. La flota de la Alianza se movió como un ser vivo, adaptándose a cada respuesta del Consejo antes de que estuviera completamente formado. El almirante Guite ordenó a la batalla desde la Alianza. Une su voz tranquila a pesar del caos que los rodea. Todas las unidades ejecutan el patrón 7, apuntando primero a sus naves de mando y enrollando sus flancos. Daniel observó cómo se desarrollaba la batalla con emociones encontradas que parte de él sintió. La satisfacción había visto finalmente castigada la arrogancia del Consejo, pero una gran parte se sintió tristeza por el desperdicio de toda esta guerra. Podría haberse evitado si el Consejo. La marea de la batalla cambió decisivamente cuando llegaron refuerzos de la Alianza de naves de 3 direcciones diferentes que habían estado ocultas en dimensiones paralelas. Se materializaron alrededor de los flancos del Consejo, cortando sus rutas de retirada y rodeando su punto de fuerza principal. El almirante concejal Vexar, al mando de su enorme Dreadnought, intentó uno ataque coordinado final contra el buque insignia de la Alianza. Fue un movimiento desesperado, arriesgando todo en un solo golpe que podría decapitar al liderazgo de la Alianza. El ataque nunca llegó a su objetivo. Las naves de escolta de la Alianza interceptaron la fuerza de asalto utilizando tecnologías defensivas que inutilizó las armas de los atacantes en cuestión de minutos. La nave de Vexar quedó inutilizada y flotando impotente en el espacio que la batalla había terminado. La mayor fuerza militar en la historia galáctica había derrotado por los refugiados. Había intentado destruir los barcos del Consejo entregados por cientos de sus tripulaciones. Al darse cuenta de que una mayor resistencia era inútil, Daniel recibió la rendición formal del propio Sartik, transmitido desde Nexus Prime. El antiguo Falari parecía más viejo y cansado entonces. Daniel lo recordaba, pero su voz aún transmitía la arrogancia de milenios. «Has ganado esta batalla», dijo el humano Sartik, «pero no puedes gobernar la galaxia. Falta la sabiduría y la experiencia que vienen con la edad. Tu alianza colapsará dentro de una generación». Daniel activó el sistema de comunicación que transmitiría su respuesta a través de la galaxia entera. Cada nave, cada estación, cada mundo escucharía lo que dijo a continuación. «Te equivocas, Sartik». Daniel respondió, «No queremos gobernar la galaxia que queremos. Para liberarlo
Hizo un gesto hacia la ventana panorámica donde la flota de consejo derrotada se estaba rindiendo por miles de años que tu consejo ha gobernado a través del miedo y el estancamiento. Exiliaste a alguien. Quien amenazó tu control mató a cualquiera que se resistiera a tu autoridad. Tú lo llamó orden, pero en realidad era solo miedo al cambio. La transmisión continuó llevando las palabras de Daniela. Miles de millones de seres en todo el espacio conocido, hoy ofrecemos algo diferente. No conquista, pero asociación, no sumisión, sino cooperación. Cualquier especie que quiera unirse a nosotros como iguales es bienvenida. Cualquier especie que prefiere permanecer independiente puede hacerlo libremente. Hizo una pausa mirando directamente a la cámara. La era del Consejo ha terminado, la era de la Alianza comienza ahora. Durante las semanas siguientes, la realidad de la victoria de la Alianza se hizo evidente. 43 de los 47 especies del Consejo votaron para unirse al nuevo gobierno galáctico. Las 4 restantes eligió la independencia en lugar de continuar la resistencia Sarik y los Velari. A los líderes se les ofreció el exilio a mundos distantes, el mismo castigo que habían impuesto a otros más aceptados también. Cansados de seguir luchando, unos pocos optaron por quedarse y adaptarse a la nueva realidad. La ceremonia final tuvo lugar en la misma cámara donde la humanidad había sido condenada 75 años antes, pero ahora estaba Daniel ahí parado donde Sartik una vez se dirigió a representantes de más de 200 especies que habían elegido unirse. La alianza hace 75 años. El comandante Hake Sullivan se paró en esta cámara y escuchó la sentencia de exilio de la humanidad. Daniel dijo que el Consejo pensó que estaban poniendo fin a un problema. En cambio, estaban creando una solución. Miró alrededor de la cámara, viendo rostros y formas de toda la galaxia, humanos, catares y rex, especies del Consejo y docenas de otras que habían encontrado coraje para unirse a algo nuevo. El comandante Sullivan predijo que el exilio no nos quebrantaría, sino que nos desataría. Él era. Bien, trataste de exiliarnos por ser humanos. En cambio le enseñaste a la galaxia lo que los humanos podrían convertirse en una cámara cuando se les diera la libertad de ser ellos mismos. Estalló en sonidos de aprobación de docenas de especies diferentes. Daniel esperó tranquilo antes de entregar su palabras finales. Hoy comienza una nueva era. Una era en la que ninguna especie gobierna sobre otras, donde se celebra la innovación en lugar de temerla, donde los jóvenes enseñan a los viejos, en lugar de simplemente obedecerlos. Una época en la que el exilio se convierte en exploración y los marginados se convierten en líderes. Hizo una pausa por última vez recordando a Hake Sullivan. Palabras desafiantes hace tantos años que el Consejo quería castigar a la humanidad por siendo impredecibles y agresivos. Tuvieron éxito más allá de sus sueños más salvajes. Se volvió tan impredecible que construimos una alianza en la que nunca imaginaron que nos convertiríamos. Tan agresivo que nos negamos a aceptar el exilio como un sentimiento final. Daniel sonrió. El peso de la historia y la semejanza de la posibilidad, y ahora ofrecemos eso. La misma libertad para todos. Bienvenido a la alianza, bienvenido al futuro. La ceremonia terminó con una celebración que duró días, pero lo real fue solo comenzando a construir una galaxia.